Hola hermano, Dios te bendiga rica y abundantemente. Continuamos con esto que lo hemos llamado edificando al pueblo de Dios. Hermanos, vamos a la palabra. Hermano, espero que sea de edificación para tu vida. Dice en Romanos 7:15, dice: no entiendo lo que me pasa, dice el apóstol Pablo, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, dice. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Hermanos, nacimos pecadores, heredamos el pecado original. Somos pecadores porque heredamos el pecado original. Y somos pecadores también porque pecamos. El ser humano posee una naturaleza depravada. El ser humano posee una naturaleza mala, que sí o sí esa naturaleza mala nos inclina a lo malo. Todo lo que nos lleva es a lo malo. Hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, viene el Espíritu Santo en nosotros a habitar, a vivir, y se produce eso hermoso que se llama nuevo nacimiento. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Seguimos con la naturaleza vieja pecaminosa y ahora tenemos la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo dentro de nuestro. La naturaleza pecaminosa nos va a arrastrar a lo malo sí o sí siempre. No va a querer apartar de Dios, no va a querer que tengamos comunión con Dios. La naturaleza de Dios que está, el Espíritu Santo que está en nuestro espíritu ahí unido, nos quiere llevar a lo bueno, a la transformación, a la madurez, a la comunión con Dios, nos quiere llevar a la vida que Cristo tiene para nosotros. Entonces se produce esa lucha entre la naturaleza vieja y el espíritu. Hermanos, la palabra de Dios dice: el que empezó la buena obra la va a ir terminando. Es decir, por fe, y declaramos que es así, el Espíritu Santo sí o sí gana la batalla. El Espíritu Santo sí o sí cumple con lo que comenzó, bíblicamente. Entonces, pero ¿qué pasa, hermano? Vemos cristianos que de repente se congregan y están 5 o 10 años en una iglesia y no vemos transformación, vemos muy poquita transformación. Y vemos de repente otras personas que entran en Cristo en meses o en un año ya están activados, ya hay transformación, ya lo vemos predicando la palabra, ya lo vemos involucrado. ¿Qué pasa? Dios no hace acepción de personas. ¿Qué pasa? Que uno nunca creció, y qué pasa que la otra persona al año ya está activado y crecido. Hermanos, espero que esto te sirva. Hay una naturaleza que va a pelear contra el espíritu. Una naturaleza que no va a querer que el espíritu lleve a cabo lo que quiere llevar, que es llevarnos a la madurez, llevarnos al crecimiento espiritual, a la comunión con Dios, llevarnos a servirle a nuestro Dios bendito. Entonces, hermanos, se produce una lucha. Y esta es la clave, hermano. Acá quiero llegar. ¿Por qué algunos son transformados rápidos y por qué otros están 10 años o 15 en Cristo? ¿O por qué envejecen y no se ve transformación? Hay algo que se llama proceso. El Espíritu Santo trabaja para cambiarte, pero la pregunta es: ¿qué es lo que estás alimentando? La pregunta es: ¿qué es lo que alimentas? ¿O la carne o al espíritu? Hermanos, de acuerdo a eso, porque uno se autoexamina después de esto, de escuchar esto: ¿qué es lo que yo alimento? ¿Alimento mi carne o alimento al Espíritu Santo que está unido a mi espíritu? Hermanos, yo alimento al Espíritu Santo que está unido a mi espíritu, congregándome, leyendo la Biblia, orando, escuchando prédicas o escuchando adoración, alabanzas. Yo alimento mi espíritu y eso me lleva a un crecimiento. Dios me ministra, me habla y me lleva a un crecimiento. El Espíritu Santo trabaja en mí para que se produzca ese proceso. Ahora, ¿qué pasa si yo no alimento eso y alimento lo otro, la carne? ¿Cómo alimento la carne? Haciendo todo lo contrario, por supuesto, de lo que dije recién. La carne alimento, por ejemplo, si en lugar de escuchar una hermosa alabanza y entrar en la presencia de Dios y orar, yo me pongo a escuchar, por decir así, música villera. Un mensaje que es negativo, un mensaje que habla de guerra, de revólver, de arma, un mensaje que es de la carne, ¿no es cierto? ¿Cómo alimento yo mi carne? En lugar de ir a mirar una prédica que me edifica, yo me voy a la novela, por decir así. Hermanos,
sí o sí el Espíritu Santo quiere cambiar nuestra vida, quiere que crezcamos, que llegamos a la madurez, a la estatura de Cristo. Pero yo soy el que decido, yo soy el que alimento o una o la otra cosa. Yo soy el que alimento mi carne para seguir carnal, o mi espíritu que está junto con el Espíritu Santo para ser una persona espiritual, para ser una persona en crecimiento diario. Hermanos, para dar un ejemplo, yo tengo 2 boxeadores, supongamos que haya 2 boxeadores. Un boxeador se alimenta, toma vitamina, se entrena, se cuida, duerme a un horario adecuado, hace gimnasia, ejercicio, hace todo lo que corresponde. Y tenemos a otro boxeador que hace todo lo contrario. No se entrena, no toma vitamina, no hace ejercicio, no hace nada. Simplemente está esperando la hora del combate. Hermanos, lo unimos a pelear en el ring. La conclusión es sencilla. De acá a la China, como se dice, gana el que está entrenado, el que está cuidado. Eso pasa en nosotros, para darte un ejemplo. Si yo alimento mi carne, voy a ser una persona cristiana que va a la iglesia, que se congrega, que está en los cultos de vez en cuando, pero una persona que ni bien me miran un poquito mal y ya va a explotar mi carne, me va a salir el enojo. ¿Por qué? Porque soy carnal, porque no alimento al otro, no alimento al espíritu. Cuando yo alimento al espíritu, de repente esa carne va a ir mermando, va a ir disminuyendo, y de repente esa persona me va a mirar mal y yo ya voy a tomar otra actitud. ¿Por qué? Porque estoy alimentando al espíritu, y el espíritu ahoga la obra de la carne, mata la carne. Hermanos, cuando nosotros nos embarcamos en el proceso de Dios de transformación, aceptamos, pero no tenemos esa búsqueda, esa comunión con Dios, esa vida de oración, ese alimento que necesitamos para crecer, hermano, déjame decirte que vamos a quedar enanos espirituales. Déjame decirte que vamos a quedar, que no vamos a crecer, que vamos a seguir en la carne por un largo tiempo. Entonces ahí está la diferencia entre una persona que decide alimentar su espíritu y una persona que decide alimentar su carne. Hermano, la persona que decide alimentar su espíritu, enseguida lo ves transformado, lo ves activo, lo ves sirviendo al Señor, lo ves con gozo, lo ves transformado, cambia su manera de pensar, de vivir, de sentir, cambia todo. ¿Por qué? Porque está dando alimento al espíritu. Hermanos, para terminar esta reflexión que a mí me fue útil, esto quiero terminar con este mensaje que ya el otro día terminé, esta frase: por si no hay mañana. Hermanos, por si no hay mañana, y esto lo voy a utilizar en cada mensaje, por si no hay mañana significa por si Dios mañana no me despierta, por si mañana Dios dice: hoy no te levantas más, hoy te llamo, hoy no viví más. Por si no hay mañana significa hoy terminó tu vida, porque nosotros no es por la edad ni por el tiempo, Dios decide sobre nuestra vida, ¿no es cierto? Entonces, por más jóvenes que nos sintamos o por más fuerte, nuestra vida está en manos de Dios, ¿no es cierto? Él decide. Si hoy decide Dios que no nos levantemos más, entonces yo te vuelvo a instar, hermano, asegúrate de la salvación. La salvación viene porque vos aceptás en tu vida el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Él tomó nuestro lugar, Él llevó nuestros pecados, Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados, para que nosotros fuéramos absueltos de culpa. Hermanos, cuando aceptamos el sacrificio de Cristo, Dios no nos ve directamente a nosotros. Dios nos ve como intermedio a Cristo. Dios nos ve a través de Cristo, de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Yo morí por Él, yo di mi vida por Él, Él me aceptó, Él aceptó mi sacrificio. Entonces somos pecadores pero justificados. Hermanos, es necesario que tengas a Jesús en tu vida como tu Señor y como tu Salvador, porque sin Jesús, la palabra dice, no hay otro nombre dado bajo el cielo en quien podamos ser salvos. Jesús es la salvación. Jesús es el que hizo el sacrificio por tu salvación, y yo te invito a que hagas una oración conmigo, que recibas a Cristo en tu corazón, porque esto es un regalo hermoso que Dios te da cuando haces. Dios te regala la salvación por gracia, por amor inmerecido. Entonces te invito a que digas: Señor, en esta hora te pido perdón por mis pecados, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Amén.